Y bien, acá tenemos. Entonces, yo traje varias cositas acá que vamos a trabajar. Por ejemplo, vamos a aprender a hacer el pulling. El pulling es una técnica que nosotros debemos tener en cuenta para optimizar. Por ejemplo, se utiliza muy a menudo en el tema de disparos, ¿cierto? Cuando yo tengo balas, normalmente uno dice, ¿distanciamos balas? Sí, distanciamos 200. Pero espere, ¿qué va a pasar con esas 200 balas por ahí en su distancia? Entonces, eso puede recargar. Entonces, en este proyecto, en esta escena, tenemos algo muy sencillo, nuestro super personaje asesino, ¿sí? Y ese super personaje asesino es una torreta. Ahora miramos a ver, les voy a explicar todo esto. Tenemos un singleton, que es un patrón de diseño. Ustedes creo que lo han por ahí trabajado en alguna época con software. Entonces si yo le doy play a esto, muevo el mouse, entonces él sigue mi mouse. Y si le doy clic, logramos disparar, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos solo 2 balas, pero yo puedo disparar muchas. Pero no significa que yo estoy distanciando muchas balas, sino estoy trabajando solo con esas 2. Y estoy aquí trabajando algo que se llama pilas y colas, estructura de datos. Entonces aquí estoy trabajando una cola. Y lo que hace es que la bala que disparo primero pasa de último y se van intercalando. Y así cuando haga el disparo, pues tengo un efecto de muchas balas, ¿sí? Y el usuario cree y morirá engañado que está disparando muchas balas, pero no está disparando muchas balas, solo 2, sino que cuando las necesito las reutilizo y las reposiciono, y eso me ayuda a optimizar el juego. ¿Listo? Bueno, vamos a irnos por acá a esto de rotación. Este tema es interesante y nos va a ayudar a comprender bastante el tema de cómo podemos hacer que un objeto rote con respecto a otro. Por aquí tenemos un script. Listo. Entonces, vamos a encontrarnos en este código varias cosas interesantes. Vamos a ir viendo línea por línea y vamos a analizar ese tipo de elementos. Línea número 6. Esta línea número 6 lo que está haciendo es definir una variable de tipo transform. Recuerdan que yo les hice una vez una pregunta. ¿Cuál es el componente que utilizamos para transform con T mayúscula, no con minúscula? ¿Listo? Y se define como nula, ¿sí? Siempre se debe acostumbrar a este tipo de variables a inicializarlos en nulo. Tenemos aquí una variable que es la velocidad de rotación. Pues normalmente va entre 15, 35, 2, pero en este caso la rotación es, si yo le digo 90 grados, pues es lo que va a tener de desplazamiento, ¿no? En su rotación. Pero es muy importante que definamos un valor que satisfaga las necesidades de nuestro elemento. Puede ser que 90 sea muy amplio el rango de rotación y diga, no, de pronto son 15 nomás, entonces se mueve un poquitico. Entonces eso sí ya depende. Target. Básicamente el target lo estamos definiendo como el objetivo que él va a tener que seguir. ¿Ok? Damping. Normalmente ese término de damping es como el rebote o algo así que él va a tener entre una transición de una animación y otra. Sí, ahorita vamos a verlos abajo. Vamos a buscar qué significa cada cosa de estas en la documentación de Unity. El await
es un, digamos, es el primer método del ciclo de vida de un behavior que se ejecuta cuando es llamado el behavior. El update, pues el update ya lo vimos, pero básicamente para recordar es, digamos, ese método principal que se ejecuta frame a frame durante la ejecución de mi nivel de juego. Este me sirve para controlar, por ejemplo, acciones de teclado, o de pronto que si yo necesito que durante la ejecución del nivel esté pendiente de que cuántos personajes hay en mi escena, etcétera. Y aquí tenemos unos métodos. Estos métodos son bastante interesantes. Rotar a través o con respecto a alguien y rotar con respecto a un dump. Para eso utiliza el dumping. Voy a ejecutar y vamos a empezar a analizar cada uno de estos elementos. Voy con el primero. Entonces aquí tengo el método. No se preocupen, ya van a tener la oportunidad de codificarlo. Voy a guardar esto. Tenemos cápsula y tenemos el target, ¿cierto? El target básicamente es este señor se va a enfocar con respecto a alguien y va a estar mirando a este amigo. Si yo le doy play, vengo para la escena, marco acá, pero espera, vamos a hacer algo antes de cualquier cosa. Voy a buscar este amigo para que nos demos cuenta de cómo rota. Es una cápsula, no es como tan. Voy a darle acá, clic derecho, objeto 3D, donde está un cube. Listo. Voy a darle un escalado. Hicimos un millón. ¿Ves? Acá tenemos este señor, tenemos las gafitas y listo. Ahora sí lo voy a ejecutar. Tengo el objeto. Entonces, fíjense, la función lo que está haciendo es siguiendo a mi personaje. En este caso el personaje es la bolita. Si yo muevo para acá, muevo para acá. Ese tipo de funciones es muy útil para qué. Por ejemplo, si yo tengo una torreta y si mi personaje entra en la zona de disparo de la torreta, entonces activo el script y empieza a dispararle al personaje siempre y cuando se encuentre dentro del rango de visión. Eso lo vamos a hacer. Pues acá, miren, vengo acá, este señor, y fíjense que él se mueve, digamos, en tiempo real. Ese es el mover a través de. Pero ahora voy a activar el mover a través de, pero usando el dumping. Y se van a dar cuenta que es el dumping. Control S. Voy a darle un play a esto. Él automáticamente, él esperaría un tiempo para hacer el movimiento. Digan, pero ¿qué es que no se ve nada? Se ve igual. Entonces vamos a mirar aquí la cápsula. Vamos a darle la rotación, fíjense que está en 180. Voy a darle un damping, no sé, de 200. A ver qué sucede, si es más rápido o la reacción es más lenta. ¿Señor? Entonces, digamos que no tenemos mayor diferencia, ¿cierto?
podemos empezar a jugar con la velocidad de rotación. Realmente ese damping, venga, miramos si tengo bien comentado acá esto. Acá. Y lo que hace es, primero, determinar cuál es esa velocidad de ejecución. Resulta que si yo quiero que haga el personaje, se mueve rápido para acá, pero yo quiero que esa transición de movimiento se vea mucho más suave, pues se utiliza el damping. Y no de pronto que la torreta gire, si yo me voy para acá rápido, haga esto rápido, sino que él va a ser como un tiempo de transición, ¿sí? Entonces para eso se utiliza normalmente ese damping. A ver, towards, bueno, aquí está bien, aquí estamos utilizando los elementos. Ya vamos a ver qué es cada cosa de estas que están en el código. Vamos a modificarle la rotación. A ver, por acá, cápsula, vamos a ponerle 90 y vamos a ponerle 10. A ver si esto mejora en algo. Digamos que se ve un poquitín, pero yo creería más que esto. No sé si es por la visión acá. Vamos a poner esto por acá. A ver si... Pero realmente pues no se ve como esa transición. Esto es muy útil, sobre todo cuando yo tengo un personaje. ¿Sí? Cuando yo tengo un personaje. Vamos a ver acá. ¿Sí? Ahí cuando se movió, eso lo hizo el damping. Miren. Se ve que él no se va a mover rápido, sino él espera un poco y hace la transición. Miren, ¿sí ven? Ahora sí ya lo estamos notando un poco más. Miren. Ahora si yo muevo hacia arriba, fíjense que él hace una pequeña pausa antes de ubicar el objeto. Esa es la diferencia. Va acá. Iría en el personaje que quiero que me esté mirando. ¿Ok? Entonces, ya, bueno, logramos ahí identificar ese damping. Vamos a ver el código que pues, nos atañe sobre todo. Dice, primer función, lock rotation. ¿Qué es eso? ¿Dónde buscamos qué significa? Documentación de Unity. Bueno, vamos a ver. Control C. Es muy importante siempre que nosotros queramos consultar funciones específicas del motor, pues vayamos a la página del motor. Entonces, por acá. Unity 3D. Entonces, Quaternion. Vamos a ver qué me dice. Me dice crea una rotación con una trayectoria específica, ¿cierto? Hacia adelante, en direcciones hacia arriba, hacia abajo. Dice dependiendo de alineado con respecto al eje Z. ¿Listo? Esto es switch manual. Es para ver las diferentes versiones, ¿cierto? Que nosotros podemos tener. Yo puedo cambiar esto a español. Hay unas partes que están traducidas, pero otras matanga, ¿sí? Pues no podemos hacer nada más. Es entender aquí nuestro idioma. Entonces dice, usted puede usar el operador para rotar una rotación por otra o rotar un vector con respecto a una rotación. Entonces nosotros lo que estamos haciendo acá es eso. Tenemos aquí Euler, dice retorna la representación en rotación con respecto a los ángulos Euler,
O sea, 45, 90, 180. ¿Pero no se movería ahí o a ver si puede mover libremente con estos dos? No, lo que pasa es que una cosa es rotar y otra cosa es mover. Ah, ok, ahí sí, Ahí ahí solamente rotación. es rota rotación. Sí. Porque Sí. es un cuaterno. Ok. Normalize dice retorna el cuaternio con una magnitud de 1. Normalmente se debería acostumbrar a normalizar las rotaciones para que no tengamos de pronto algún efecto secundario sobre esa rotación. ¿Sí? Aquí tenemos sobre los ejes X, Y y Z, dice quaternion es el constructor, es decir, que nosotros podemos crear una variable de tipo constructor. Tenemos los set, pero por acá me interesa, vamos a ver, el look rotation, es este. Voy a darle clic, vamos a ver qué dice. La función, el método, cómo se declara. Entonces, quaternion, loop rotation, vector 3 forward. Ese forward básicamente hace referencia hacia dónde estoy ubicado, hacia adelante, ¿cierto? Acuérdense los ejes del gizmo, el azulito. Por eso es importante que los objetos estén debidamente cuadrados hacia el eje Z. Forward, dirección hacia donde estoy mirando. Upward, el vector que define cuál es la dirección, ¿cierto? Que me va a permitir efectuar la rotación. Y mire lo chévere. Dice, mire, pruebe esto. Eso es un ejemplo. Mira a ver si le sirve para algo. Ah, ok. Y si ustedes se dan cuenta que esto que yo tengo acá, vamos a mirar el código, a ver si tiene alguna similitud. Vamos a buscar por acá, a ver, acá. Acá dice, primero estoy calculando la rotación, el destino hacia donde debo rotar. Para eso lo hago con loop rotation target.position. Es decir, tenga en cuenta la posición de mi personaje, o sea, de la esfera, versus la posición de la cápsula y haga una resta. Y al restar, pues voy a obtener el vector 3 para el desplazamiento en su rotación. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo acá. Luego, transform con la T minúscula. Ahí sí hace referencia al objeto como tal. Punto rotation para acceder a quién, al atributo de la rotación del transform con T mayúscula. Entonces aquí ya le aplico rotar towards. Entonces él me dice primero quaternion from, segundo quaternion to, es decir, desde dónde hasta dónde. Por eso es que el primer argumento siempre se coloca la posición actual de mi enemigo, llamémoslo a la cápsula. Y el segundo es el destino, quiere decir en dónde está ubicado mi personaje para poderlo mirar. Root speed es la velocidad, o sea, los ángulos, el ángulo de rotación por time delta time. Señor, ¿cuál? El Death Road, el que está antes de los Speed. No veo. Ahí también se corta el primer cuaterno. El Death Road, el que sale. ¿Esta? No, otro es. Esa es la que calculamos arriba. Ah, ok. Es el destino, hacia dónde va a mirar el objeto. Es decir, ubique al jugador. Ok. Root speed por time delta time.
resulta que cuando nosotros hablamos en términos de tiempo y velocidad de ejecución, normalmente el update se mueve basado en la velocidad de la máquina, ¿cierto? Si yo tengo una máquina muy rápida, pues puede ser que en su defecto esa velocidad para mí sea bien. Pero si el usuario tiene una máquina muy lenta, pues esa velocidad va a ser muy alta para él. Entonces, el time.delta time me tiene en cuenta la ejecución en segundos, no en frames. Entonces va a ser muy suave la rotación, ¿cierto? El otro es lo mismo, pero ¿qué es lo que sucede? Que tiene un smooth root, que es la suavizar o la rotación suavizado, ¿sí? Y acá se utiliza un slur. Vamos a mirar qué es ese slur. Entonces, aquí en la documentación, voy a buscarlo, por aquí lo había visto, slur. Dice un cuaternio esférico que interpola entre dos cuaternios A y B. O sea, es una animación, se podría decir que se asemeja a una animación en, en interpolación de movimiento. Punto A y punto B, entonces él hace el cálculo. Dice la interpolación esférica entre dos cuaternios A y B con una frecuencia o una velocidad, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo se aplica esto. Rotación, el objeto, que es nuestro enemigo. Tenemos nuestro destino. Y acá tenemos pues el siguiente parámetro, que es como ese ratio para la rotación. Acá pues hace una resta de 1.0, ¿cierto? Es una resta de 1.0. Vamos a mirar qué nos ofrece Unity por acá de ejemplo. Time count es el tiempo de conteo. ¿Qué pasa si yo le quito ese menos 1 acá? ¿Será que me deja de funcionar? No sé, vamos a mirar. Voy a quitar esto, quitar esto. Voy a guardar y le voy a decir con damping que ese menos 1 está ahí como sobrando. Por acá fíjense que de todas maneras hay argumentos y parámetros que nos ayudan a mejorar un poco. Bueno, ahí se alcanza a ver bien la transición, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces ese menos 1 tampoco es que nos afecte mucho en cuanto a nuestro destino. Entonces, fijémonos que nosotros hacemos unos precálculos matemáticos acá y después de esos precálculos asignamos esas variables. Normalmente todo esto está expresado en cuaternios. ¿Por qué? Porque la rotación está expresada en cuaternios. Yo no le puedo asignar un valor diferente a un cuaternio. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. ¿Okay? Ahora sí, por favor, vámonos a nuestros equipos y vamos a hacer el testing de todo esto. Yo voy a colocarles esto, control C, en el Notion, ¿cierto? Hacemos un Notion por acá de Unity. A ver, ¿dónde está? Optativa videojuegos, es este. Tengo por aquí otra.
Creo que es esta, ¿cierto? La que tenemos compartida con ustedes. Sí, eso fue Creo que es la, esta. la de los tubos y la Ujú. Es slash code. Y lo pego acá. Y ahí van a tener el código que acabamos de ver. Por favor, entonces hagan un proyecto y codifiquen. Yo no lo pregunto. Ahí, esto de la versión partita, Dante, ¿Cuál? Dante, es, El dumping es como ese tiempo de espera para que se haga la transición. ¿Se acuerda que yo movía el objeto y yo hacía como una pausa y luego sí hacía el seguimiento? hace que arriba también se detenía el Dante. Ujú. Ya.